Hola, hola, apasionados del drama y las historias de amor que perduran en el tiempo. Sean bienvenidos a mi canal, su refugio para explorar las telenovelas más cautivadoras y los romances que nos roban el aliento. Hoy nos sumergiremos en un universo de pasión, intriga y destinos entrelazados. Vamos a hablar de Burak y Neslihan, y de esa pasión eterna, que como dice el título, parece que su amor sigue vivo. Si eres de los que suspiran con cada mirada robada, de los que se emocionan con cada declaración de amor, y de los que creen que el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo, entonces prepárate, porque este vídeo es para ti. Vamos a desentrañar la magia que envuelve a esta pareja, a explorar los momentos clave que definieron su historia, y a reflexionar sobre por qué, a pesar del tiempo y las circunstancias, su amor sigue resonando en nuestros corazones. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos análisis, reseñas y curiosidades sobre sus telenovelas favoritas. Únanse a esta gran familia de amantes del drama y la pasión. Ahora sí, con el corazón palpitando de emoción, comencemos. Burak y Neslihan. Dos nombres que para muchos evocan imágenes de intensos romances, miradas profundas y escenas llenas de química. Pero, ¿de qué historia estamos hablando exactamente? Porque, seamos honestos, la frase pasión eterna puede aplicarse a muchas parejas de la ficción. Dependiendo del contexto, podríamos estar hablando de una telenovela turca, de una serie latinoamericana, o incluso de una película romántica. La belleza de este título es su universalidad, su capacidad para resonar con la idea del amor que trasciende el tiempo y las dificultades. Por eso, antes de meternos en detalles específicos, quiero proponer un ejercicio de imaginación. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan Burak y Neslihan? ¿Una historia de amor prohibido? ¿Un romance de juventud que se reencuentra años después? ¿Una pasión que florece en medio de un conflicto familiar? Las posibilidades son infinitas y cada uno de ustedes puede tener su propia interpretación de esta pasión eterna. Pero independientemente de la historia que tengan en mente, hay ciertos elementos que probablemente estarán presentes: la atracción irresistible entre dos personas, los obstáculos que intentan separarlos, los sacrificios que están dispuestos a hacer por amor, y la esperanza de un final feliz. Estos son los ingredientes esenciales de cualquier gran historia de amor, y son los que nos mantienen enganchados a la pantalla, esperando ansiosamente el próximo capítulo. Ahora, vamos a explorar algunas de las posibilidades que este título nos sugiere. Imaginemos, por ejemplo, que Burak y Neslihan son dos jóvenes de familias rivales, atrapados en un conflicto ancestral que amenaza con destruir su amor. Al estilo Romeo y Julieta, pero con un toque turco o latinoamericano. Se conocen por casualidad, tal vez en una fiesta, y la chispa surge de inmediato. A pesar de las advertencias de sus familias, no pueden evitar enamorarse perdidamente. Su amor se convierte en un desafío a las normas establecidas, en una rebeldía contra el odio y la intolerancia. Se ven a escondidas, intercambian cartas apasionadas, y sueñan con un futuro juntos, lejos de la sombra de sus familias. Pero, como era de esperar, su secreto no puede durar para siempre. Sus familias descubren su relación y hacen todo lo posible para separarlos. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Qué harán Burak y Neslihan? ¿Se rendirán ante la presión familiar y renunciarán a su amor? ¿O lucharán con todas sus fuerzas para defender su relación, incluso si eso significa enfrentarse a sus propios padres? La respuesta a esta pregunta determinará el destino de su historia de amor. Pensemos en el peso de las tradiciones, en la manipulación emocional, en los secretos oscuros que las familias intentan ocultar. Imaginemos escenas intensas de confrontación, lágrimas silenciosas bajo la luz de la luna, y promesas de amor eterno grabadas en la piel. Quizás Burak, desafiando las expectativas de su patriarca, decide renunciar a su herencia y su posición social para estar con Neslihan. Quizás Neslihan, con su espíritu indomable, encuentra la forma de unir a las familias a través del perdón y la comprensión, demostrando que el amor es más fuerte que el odio. La telenovela podría explorar las consecuencias de la venganza, el ciclo de violencia que se perpetúa de generación en generación, y la redención que se encuentra en el amor incondicional. Otra posibilidad es que Burak y Neslihan sean dos amigos de la infancia que se reencuentran años después, convertidos en adultos con vidas muy diferentes. Quizás se conocieron en un pequeño pueblo costero, donde pasaron veranos inolvidables jugando en la playa y soñando con el futuro. Pero al crecer, sus caminos se separaron.
Burak se fue a estudiar a la gran ciudad, mientras que Neslihan se quedó en el pueblo, cuidando de su familia. Años después el destino los vuelve a unir. Burak regresa al pueblo para visitar a su familia, y se reencuentra con Neslihan. La chispa de la infancia vuelve a encenderse, pero ahora con una intensidad mucho mayor. Se dan cuenta de que el amor que sentían de niños nunca desapareció, sino que simplemente estaba esperando el momento adecuado para florecer. Sin embargo, su relación no está exenta de obstáculos. Burak está comprometido con otra mujer, una ejecutiva exitosa y ambiciosa que no encaja en el mundo tranquilo y sencillo de Neslihan. Además, Neslihan tiene sus propias responsabilidades en el pueblo, y no está segura de querer dejarlo todo por amor. Este escenario podría explorarse con una profunda melancolía, resaltando la belleza de los recuerdos compartidos y el contraste entre el presente y el pasado. Imaginemos a Burak luchando contra sus sentimientos, dividido entre la comodidad de su vida en la ciudad y el anhelo por la simplicidad del pueblo. Imaginemos a Neslihan debatiéndose entre el deber y el deseo, cuestionando si merece la pena sacrificar su felicidad por el bien de su familia. La telenovela podría presentar flashbacks nostálgicos de su infancia, mostrando cómo se enamoraron por primera vez, cómo compartieron secretos y sueños bajo el sol. La trama podría complicarse con la aparición de un antiguo amor de Neslihan, un pescador sencillo y honesto que también la ama en silencio, creando un triángulo amoroso lleno de emociones contenidas. En esta versión de la historia, la pasión eterna no es solo el amor romántico entre Burak y Neslihan, sino también el vínculo que los une a su pasado, a su infancia, a sus raíces. Es un amor que trasciende las ambiciones materiales y las expectativas sociales, un amor que encuentra su fuerza en la autenticidad y la conexión genuina. Pero también podríamos imaginar a Burak y Neslihan como dos profesionales exitosos, rivales en el mundo de los negocios. Dos personas ambiciosas y competitivas que se enfrentan constantemente en la lucha por el poder y el reconocimiento. Al principio solo se ven como enemigos, como obstáculos en su camino hacia el éxito. Sin embargo, a medida que se conocen mejor, descubren que tienen mucho en común. Ambos son personas inteligentes, trabajadoras y apasionadas por lo que hacen. Y a pesar de su rivalidad, sienten una atracción irresistible el uno por el otro. Su amor florece en medio de la tensión y la competencia, alimentado por el respeto mutuo y la admiración. En este contexto, la telenovela podría explorar las complejidades de la ética empresarial, los sacrificios que se hacen en el nombre del éxito, y el precio que se paga por la ambición. Imaginemos a Burak y Neslihan enfrentándose en audaces estrategias, desmantelando los planes del otro con astucia y determinación. Imaginemos escenas de reuniones tensas, miradas furtivas sobre la mesa de negociación, y la creciente conciencia de que, más allá de la competencia, hay una conexión innegable entre ellos. La trama podría complicarse con la aparición de un socio comercial despiadado, dispuesto a todo para destruir a ambos, obligándolos a unir fuerzas para proteger lo que han construido. En medio de la batalla, descubren que su amor es su mayor fortaleza, un arma secreta que les permite superar cualquier obstáculo. En esta versión de la historia, la pasión eterna es una fuerza que desafía las convenciones y las expectativas. Es un amor que nace de la confrontación y la superación, un amor que demuestra que incluso los rivales más acérrimos pueden encontrar la felicidad juntos. Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que Burak y Neslihan sean dos personas completamente diferentes, de mundos opuestos, que se encuentran por casualidad y se enamoran perdidamente. Él podría ser un artista bohemio viviendo al margen de la sociedad, mientras que ella podría ser una princesa rica y mimada, acostumbrada a tenerlo todo. O quizás él es un humilde pescador, mientras que ella es una abogada exitosa de la gran ciudad. Las posibilidades son infinitas y la belleza de esta historia radica en la forma en que dos personas tan diferentes pueden encontrar la conexión y el amor en la diferencia. Este escenario podría explorarse con un toque de comedia romántica, mostrando las dificultades que enfrentan Burak y Neslihan al intentar comprender los mundos del otro. Imaginemos a la princesa Neslihan aprendiendo a vivir sin lujos, a apreciar la belleza de las cosas simples, mientras que Burak, el artista, se enfrenta a las etiquetas y las expectativas de la alta sociedad. Imaginemos escenas divertidas de choques culturales, malentendidos cómicos, y la lenta pero segura comprensión de que, a pesar de sus diferencias, se complementan a la perfección. La trama podría complicarse con la aparición de un pretendiente adinerado y pretencioso, empeñado en conquistar a Neslihan, creando una competencia divertida y llena de enredos.
Pero al final el amor genuino de Burak y Neslihan prevalece, demostrando que el dinero no puede comprar la felicidad y que el verdadero amor no conoce fronteras. En esta versión de la historia, la pasión eterna es un puente que une mundos diferentes, un amor que desafía las barreras sociales y culturales, un amor que demuestra que no importa de dónde vengas o qué tengas, lo importante es lo que sientes en tu corazón. Como ven, el título Burak Neslihan Pasión Eterna, su amor sigue vivo, es una invitación a la imaginación, a la reflexión sobre la naturaleza del amor y a la exploración de las diferentes formas en que puede manifestarse. No importa cuál sea la historia que tengan en mente, lo importante es que se dejen llevar por la emoción, que se conecten con los personajes, y que crean en la posibilidad de un amor que perdura en el tiempo. Piensen en las bandas sonoras que acompañarían cada escena, en los vestuarios que reflejarían la personalidad de cada personaje, en los escenarios que crearían la atmósfera perfecta para cada momento. Imaginen los diálogos apasionados, las miradas intensas, los gestos sutiles que comunicarían la profundidad de sus sentimientos. Y ahora, después de este viaje a través de las posibles historias de Burak y Neslihan, es hora de llegar a la conclusión. Hemos explorado diferentes escenarios, desde el amor prohibido entre familias rivales hasta el romance entre amigos de la infancia, pasando por la rivalidad convertida en pasión y el encuentro entre mundos opuestos. Hemos reflexionado sobre los elementos esenciales de una gran historia de amor, la atracción irresistible, los obstáculos que intentan separarlos, los sacrificios que están dispuestos a hacer por amor, y la esperanza de un final feliz. Y hemos visto cómo el título Pasión Eterna puede resonar con la idea del amor que trasciende el tiempo y las dificultades. En definitiva, hemos desmenuzado la esencia del melodrama, ese género que nos hace suspirar, llorar y soñar con un amor verdadero que lo puede todo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta sumergirme en estas historias de amor y compartir mis reflexiones con ustedes. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué historia de Burak y Neslihan les gustó más? ¿Tienen alguna otra idea para una historia de amor con este título? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Se imaginan a Burak y Neslihan en una historia de amor sobrenatural, quizás como dos almas gemelas destinadas a encontrarse a través de las vidas? O tal vez en un drama histórico, ambientado en el esplendor del Imperio Otomano. Las posibilidades son infinitas, así que no duden en compartir sus ideas más creativas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Únanse a esta gran familia de amantes del drama y la pasión. Recuerden que el amor es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Crean en el amor, luchen por el amor, y nunca dejen que la llama de la pasión se apague. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.